Amigas, amigos, de nuevo aquí con Fray Julián Cruz Alta. Ahora el tema va a ser sociopolítico. Es un tema que nos parece de suma importancia a todas las personas que nos dedicamos a analizar y observar qué está pasando en nuestro país. Y tenemos un año 2018 muy importante, muy trascendente y muy complicado. Y más complicado por la ley que ya se pasó de seguridad interior. Para eso he invitado a Fray Julián Cruz Alta, que se ha involucrado en esta lucha. Fray Julián, ¿qué tiene que decirnos dónde estamos actualmente con respecto a esta ley que ya aprobó la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y ya la publicó el presidente de la República? Estamos en recursos de decir que es una ley que viola la Constitución. Y si es una ley inconstitucional, y la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se tendrá que pronunciar. El día de hoy, el municipio de San Pedro Cholula, en Puebla, el día de hoy metió recurso de inconstitucionalidad sobre esta ley. Y vendrán más recursos, porque viola el artículo 11, 14, 16, 29, 129, 119, 115 de la Constitución Federal del país, esta ley. ¿Y a qué se refieren todos estos artículos que viola la ley? ¿Cuál es el núcleo? Sí. Por un lado, la libertad de tránsito. Por otro lado, a no ser molestado en su persona y en sus propiedades los ciudadanos. Por otro lado, a la protección de los datos personales. Esta ley, en su artículo 31, le pide, más bien les obliga a las autoridades federales y a los órganos autónomos federales a proporcionar información al Ejército y a la Marina personal. O sea, el INAI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INE, el Congreso de la República, el Poder Judicial, están obligados a entregar información de los ciudadanos cuando lo solicite el Ejército y la Marina. Y eso ya está vigente. O sea, hay artículos de la ley que necesita una declaración del presidente, solicitar. Pero hay artículos de la ley que desde el momento que fueron promulgada la ley, que apareció en el diario oficial, ya están vigentes. Es decir, le pide al Ejército y a la Marina que nos estén espiando a todos los mexicanos. Esto ya lo hacían, pero era ilegal. A partir de que esta ley se publica, ya es legal. Y es una ley muy controversial, porque también habla de amenazas. Cuando hay una amenaza a la seguridad interna, el presidente va a pedir una declaratoria de seguridad interior. Y en la declaratoria dice qué parte de la República, por cuánto tiempo. Pero también la ley habla de riesgos. Y cuando habla de riesgos, no va a haber una declaración del presidente. Va a ordenar acciones inmediatas el presidente. Y aquí entra en tensión. La Constitución Federal tiene poderes municipales, estatales y federales. Cuando el presidente interviene en los municipios, está violando el artículo 115 de la Constitución y la autonomía municipal. Por eso el municipio de San Pedro Cholula, insisto, el día de hoy, pide este recurso a la Suprema Corte porque está violando la autonomía. Sí, porque juega con amenazas y riesgos la ley. Acordémonos que el artículo 129 dice que en tiempo de paz el Ejército tiene que estar en los cuarteles. Y esta ley de seguridad interior manda al Ejército y a la Marina a las calles. La Constitución Federal dice que la única autoridad investigadora en este país es el Ministerio Público. Y esta ley faculta al Ejército y a la Marina a hacer investigaciones. O sea, va contra el Ministerio Público. Por eso es inconstitucional. Es decir, lo que hay que hacer es reglamentar la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, que habla sobre los casos de suspensión de garantías individuales. Ya está en la Constitución, solo hay que reglamentarlo. Ahora bien, el artículo 121... ¿Pero para qué reglamentarlo? Cuando, en qué casos el presidente puede suspender garantías individuales. Que ya está en la Constitución, ese artículo. Y que quede claro cuándo sí. ¿Cuándo? Porque esta ley no deja claro
esta ley mete más arbitrariedad, esta ley es, por eso es su gravedad la ley. No está claro. El artículo 129 nos dice que las Fuerzas Armadas solo le corresponde actuar ante guerras y ante otras Fuerzas Armadas, guerras internacionales o guerras internas. Por eso, la seguridad del país, la interior, le corresponde a la autoridad civil, no a las Fuerzas Armadas. Esta ley pone en manos de las Fuerzas Armadas la seguridad interior. Las Fuerzas Armadas tienen planes de acción, el DN1 para conflictos internacionales, el DN2 para conflictos internos, pero no tienen planes ni entrenamiento para conflictos de seguridad interior. Por eso es la gravedad. Entonces sí está yendo contra el artículo 129 esta ley de la Constitución. Por eso hay que meter el recurso de inconstitucionalidad. En el 2016 se reformó la Constitución y dice esta reforma en el artículo 21 de la Constitución: las instituciones de seguridad pública deben de tener un carácter civil, disciplinado y profesional. Esta ley está violentando este artículo, porque la ley de seguridad interior viola este principio constitucional civil, disciplinado y profesional. Y el otro problema grave es el 119, el problema del federalismo. Cuando hay guerra interna, a petición del gobernador del estado o el Congreso del estado, puede actuar el ejército. Esta ley faculta al presidente para pedir eso, sin el gobernador ni el Congreso del estado. Entonces va a meter un problema de federalismo, va a tensar la relación entre el municipio, el estado y la federación. Por eso, la primer que mete recursos de inconstitucionalidad es un municipio, San Pedro Cholula, y yo espero que más municipios del país metan recursos de inconstitucionalidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también lo puede meter. Usted me decía que no lo puede meter un ciudadano. No, son las autoridades y los órganos. Y los órganos federales, como es la Comisión Nacional, la Cámara de Senadores, con la tercer parte del Senado, los senadores que no estuvieron de acuerdo con esta ley pueden meter recursos de inconstitucionalidad. Yo espero que esta semana veamos muchos recursos de inconstitucionalidad y que la Suprema Corte se vea obligada a responder esto, porque es francamente violatorio de la Constitución, esta ley. Es muy grave, porque por un lado, viola derechos humanos, nos mete en tensiones entre el municipio, el Estado y la Federación. Y esta ley, con estas graves situaciones, en año electoral, es una espada que está sobre el pueblo de México. Sí, pareciera ¿sí? Que esta ley es para reprimir posibles protestas por lo que pudiera salir después de las elecciones y a quién se le va a considerar el nuevo presidente de México. Claro. Entonces es una ley que daña la democracia. En estos momentos no era el momento. Era el momento de invitar este año a un gran debate nacional sobre la seguridad interna. No es que no se tenga que hablar de ese asunto. Tenemos un problema muy grave de violencia en todo el país, que en vez de disminuir, desde Calderón ha aumentado constantemente. Tenemos cientos de miles de muertos, desaparecidos por decenas de miles. Hay el 99% casi de impunidad ante los crímenes, o sea, pero han pasado todos los presidentes y han pasado todos los gobiernos y pareciera que la atención se va a otras cosas, y yo la verdad creo que se va al desvío de recursos, que por eso pues la gran mayoría de los políticos que tienen cargos en el gobierno tienen este interés de enriquecerse en unos 3 o 6 años de gobernar o legislar. Esa es la impresión. ¿Cómo es posible que nuestra Cámara de Senadores y nuestra Cámara de Diputados haya pasado una ley que viola tantísimos artículos de la Constitución? Porque no están haciendo casos a razones jurídicas. Yo no soy experto en derecho,
soy defensor de derechos humanos, pero los expertos se han pronunciado. El mismo Instituto Belisario Domínguez del Senado acaba de publicar un estudio donde pone los riesgos de esta ley. El doctor Alejandro Madrazo estuvo en el Senado para explicarles a los senadores los riesgos de esta ley. Alejandro es un gran jurista, defensor, conocedor del tema, o sea, los expertos se han pronunciado. Yo soy como defensor de derechos humanos, he aprendido de los expertos en lo jurídico de la Constitución, los expertos en derecho constitucional, la gravedad. ¿Cómo es posible que los señores diputados y senadores quieran ignorar todo esto cuando su trabajo es legislar? No es que quieran, ya lo ignoraron. Ya lo ignoraron. El presidente de la República tuvo en sus manos vetar esta ley para discutirla y no. Entonces estamos en un momento que está en las manos del Poder Judicial. Ojalá el Poder Judicial Federal de este país, la Suprema Corte, honre su trabajo y haga su labor constitucional de detener esta ley. Estamos en ese momento, ya pasamos las dos cámaras, el presidente ya lo publicó en el Diario Oficial, le toca hablar al Poder Judicial y yo sí invito al Poder Judicial, a los señores ministros y ministras, a que hagan su trabajo, defiendan la Constitución mexicana que juraron defender, que honren su labor. Ganan muy buenos salarios estos señores ministros y ministras, su labor es, podemos decir, laudable en muchos casos. Espero que en este tema se pronuncien prontamente. Invito al pueblo de México, es un tema que nos lastima a todos, es un tema que lastima a las Fuerzas Armadas. No estar en contra de la ley aprobada es estar en contra del ejército. En un asunto de represión este año, las más lastimadas van a ser las Fuerzas Armadas y las Marinas en este país. Sí necesita regularse su actuación en seguridad interna, sí necesita discutirse una ley, pero como está esta ley aprobada, el más dañado es el ejército en su prestigio. Va a ser el más dañado y una vez más va a pagar los platos rotos del poder civil el ejército y la Marina, las Fuerzas Armadas. No se diga a los pobres, padre. Claro. La gente con menos recursos, que es la que más ha sufrido todo este embate neoliberal y todo este tiempo que han sido privados de una vida pacífica, que han sido privados de oportunidades de empleo, que han sido privados de salarios dignos, y que con toda razón, si no llega el candidato que ellos esperaban, tendrían derecho a manifestarse. Y sin embargo, bajo esta ley van a ser reprimidos, y si son reprimidos por las fuerzas del ejército y de la marina, ellos están entrenados a matar. Claro, no para investigar. Entonces sí es un grave en este año electoral que la Suprema Corte de Justicia no detenga esta ley, porque entonces se ve claro, parece que no es para combatir la delincuencia organizada, sino es para un asunto electoral y enfrentar a un ejército popular, nacido de una revolución popular, a su propio pueblo una vez más. No será la primera vez, pero una vez más el ejército pagará los platos rotos de los civiles que gobiernan este país. Si es grave el momento, yo invito a que todos los ciudadanos y ciudadanas reflexionemos, usemos las redes sociales para manifestarnos que no estamos de acuerdo y pedirle y exigirle a la Suprema Corte de Justicia de este país que cumpla con su función. Muchísimas gracias, Padre, siempre iluminando nuestro panorama espiritual y civil. Y con ánimo de esperanza que podemos lograr algo en el país. Gracias, Padre. Hasta pronto.